chicos de mi estudio me dicen, ¿me avisan? ¿Quién se quedó con el puntero? O sea, el puntero es este. ¿Qué hora es el ciclo? La una. Miren. No la tenía yo. Me la trajeron. Me dijeron, decime cómo estás vestida. No, pero te digo. Juan Francisco le pasa. ¿No es cierto que le pasa? ¿Cómo? ¿No es cierto que a vos te pasaba lo mismo? ¿Estás muy frío? ¿Decís por qué? No, porque viste, si no me carga, ella me dice que soy una falta de espíritu. Bueno, retomamos. Bueno, la idea, entonces, en esta última parte de la mañana es repasar un par de temas vinculados con auditoría, un par de temas vinculados con el tema de la relación con el cliente y dejar la última media hora a preguntas. Sabemos que hicieron preguntas que todavía no contestamos, solamente quisimos aprovechar esos 10 minutos que teníamos de colchón con algunas preguntas de Hernán. Tenemos preguntas todavía que hemos recibido y que no hemos respondido aún, y también estamos recibiendo ahora varias preguntas de las otras salas y preguntas por streaming, así que haremos lo posible de contestar todas o la gran mayoría. Un comentario sobre la problemática del impacto en la auditoría de estos estados contables ajustados por inflación. Puesto en los pies del auditor frente a su cliente que va a hacer el ajuste por inflación por primera vez, pensemos siempre en un cierre de diciembre. Hoy estamos en el mes promediando casi el mes de noviembre, muy cercanos al cierre, seguramente con un proceso de auditoría iniciado, y ahora estamos confirmando una novedad que teníamos, pero que ahora ya está confirmada, de que seguramente al 31 de diciembre tendremos que hacer el ajuste por inflación en este cliente. Lo que estamos enfrentados como auditores es un cambio relevante que requiere de alguna manera la replanificación del encargo de auditoría. Revisar aquellas cosas que definimos hacer, a lo mejor hay que hacer algo distinto o no. Seguramente hay que hacer algo nuevo. Un tema que deberíamos revisar eventualmente es alguna modificación a la carta convenio, independientemente del tema de los honorarios, sino pensando en algún otro tema vinculado con los alcances del tipo de trabajo que estamos realizando. Un tema relevante a considerar frente a estas nuevas cifras es la materialidad. Nosotros definimos una materialidad a los efectos de definir el alcance, las pruebas y a partir de los hallazgos si corresponden a hacer ajustes o no. Las cifras con las cuales nos vamos a enfrentar seguramente van a ser muy distintas a aquellas con las que planificamos y pensamos históricamente que íbamos a enfrentarnos. Entonces, depende cómo hayamos definido la materialidad, si era una cifra, un porcentaje sobre el resultado del ejercicio, ese resultado va a cambiar. Si es un monto específico, ese monto va a guardar una relación diferente con las cifras a las que estemos hoy vistos y seguramente vamos a estar expuestos a cifras mayores en valores absolutos, los cuales nos va a generar una materialidad mayor en valor absoluto, lo cual debería hacernos pensar si, por ejemplo, voy a auditar las altas mayores a 1.000 pesos, porque los bienes de uso eran 100.000,
Ahora los bienes de uso van a ser 1 millón, entonces las altas van a ser mayores. Voy a revisar las altas mayores a 10.000. Un ejemplo burdo, pero los efectos de que como las cifras van a ir aumentando, la materialidad debería ir acompañando esa evolución y seguramente si me quedo sin cambiarla, voy a hacer más trabajo del que voy a necesitar. ¿Se entiende? Este tema de la materialidad en un entorno de empresas CNB, por ejemplo, hay que cuidarlo con un poco más de detalle, ya que voy a estar vinculado a la aplicación de la norma internacional de auditoría, que es mucho más estricta en estos temas. En el ambiente de la RT37 también lo debo revisar, pero quizás sin tanta restricción. La otra cosa que tengo que revisar son los riesgos que identifiqué a partir de los cuales iba a enfatizar procedimientos de auditoría. Ahora me está cambiando el proceso contable, o sea, cómo está la empresa preparándose a hacer la contabilidad del ajuste por inflación va a ser algo que voy a tener que revisar. La recuperabilidad de activos. Nosotros venimos de unos 15 años donde el mantener los activos en sus valores históricos hacía que difícilmente sobrepase el valor de mercado. Ahora me voy a enfrentar a valores ajustados por inflación, quizás pretendan ser parecidos a los del mercado. Si el entorno del negocio de mi cliente no evolucionó de la misma manera, podría estar frente a la realización de algún problema de deterioro. Entonces, ojo, el solo efecto de ajustar por inflación, si a la empresa no le está yendo bien, a lo mejor hay que revisar si corresponde a alguna previsión de desvalorización, porque al nuevo valor ajustado por inflación, inclusive de los bienes de cambio, podría no estar teniendo mercado de venta, o al nuevo valor de los bienes de uso ajustados por inflación, a lo mejor las amortizaciones nuevas ajustadas no me toleran el negocio y ahí hay un deterioro encubierto que hay que revisarlo de alguna manera. O sea, me paso de los valores recuperables. El otro tema que puede llegar a surgir en empresas que a lo mejor están endeudadas con estrictos cumplimientos de algún covenant o de algún compromiso con el banco, que la composición que ahora va a tener el activo y el pasivo y el patrimonio neto que se van a mover de alguna manera difícil de identificar en forma general, hay que ver caso por caso en cada cliente, me llegue a que la foto del 31 de diciembre, que voy a conocer más o menos en esa época, no respete algún covenant que tengo que cumplir y que venía más o menos cumpliendo, ¿no? En aquellas empresas donde tengo una fuerte exposición de bienes de uso y esos bienes de uso los ajusto por inflación, no los ajusto por inflación impositivamente, me genera un importante pasivo por impuesto diferido. ¿Cómo juega ese pasivo de impuesto diferido en el total de deudas que puede tener la empresa para cumplir un compromiso financiero que ya asumió? Entonces, ojo, aquellas empresas que tengan alguna posición comprometida de cumplimiento de algún requisito, convenio, contrato, covenants en general, como lo llamamos, ojo, las cifras nuevas pueden dar una situación que habría que estimar si no corresponde presentarse con el banco, plantear qué es lo que está pasando, recomponer algún covenant, pedir algún waiver por un periodo hasta recomponer las cifras. Ese es algo que nosotros como contadores o como auditores deberíamos adelantarnos con los clientes de ayudarlos en esas negociaciones. Y algún otro tipo de compromiso que haya. Analizar, por supuesto, la nueva posición patrimonial. Es posible que nos encontremos con estados contables. Difícilmente el patrimonio sea menor que el que había, pero adentro del patrimonio, seguramente al subir las cifras de capital, en la medida en que los resultados acumulados y el aumento del patrimonio no responda a la evolución del capital ajustado por inflación, eso va a terminar siendo una pérdida, resultado acumulado negativo, que a lo mejor compromete futuras distribuciones de utilidades. O al revés, me queda va a haber otras empresas donde aumentando el activo por los bienes de uso, aumentando el patrimonio,
habiendo tenido la empresa una política bastante restrictiva de distribución de dividendos, se genera ahora una importante cantidad de recursos que podrían disponibilizarse, ¿o no? Entonces, la nueva posición patrimonial debería ser también un tema para ver cómo evoluciona. En el caso primero, en el caso de que la nueva circunstancia me genere la evidencia de resultados acumulados negativos, ojo con ideas o intenciones de distribuir, compromisos de distribuir, y ahí particularmente un mensaje principal a aquellos que además actuemos como síndicos de esas sociedades, porque ahí tenemos toda la problemática de las utilidades que se van a distribuir. El balance legal va a ser el ajustado por inflación, las utilidades distribuibles son las ajustadas por inflación. Ojo entonces a aquellas circunstancias donde hoy, cierres de julio o de junio que fueron históricos, que se estén distribuyendo, cuando ya sé que el próximo va a ser ajustado, si esa situación, por más que sea legal, no amerita que como síndico alerte de alguna manera, ojo que están distribuyendo utilidades más allá de lo que se podría, o comprometiendo la situación patrimonial de la empresa a este momento. Todo esto hay que comunicarlo muy bien con la gerencia, con el directorio, con el dueño, en cada uno de los casos, porque las cifras con las que venía trabajando y que venía recibiendo y que venía esperando van a cambiar. Seguramente esas cifras nuevas le van a representar más lo que es su situación patrimonial hoy. Y cuando vea la cifra de bienes de uso, le va a hacer más relación con lo que realmente tiene que con lo que era la cifra histórica ajustada por inflación. Me parece que el balance ajustado por inflación va a ser más fácil de entender por el empresario, porque está más en el día a día de lo que pasa hoy, que el registro histórico de las transacciones, que al final del día no representaban nada. Pero va a requerir un buen diálogo respecto de ese tema. Por supuesto, vamos a tener que revisar el cálculo del ajuste por inflación y chequear muy bien todo lo que se ponga en las notas de los estados contables, porque va a haber que cambiar, en todas las notas de evaluación hay que agregar la problemática del ajuste, la revelación del primer año del arranque, de las opciones que se usaron dentro de lo que permite la 539, todo eso va a haber que explicarlo en notas. Con Hernán dijimos antes de que estamos preparando esos modelos sugeridos de nota que en breve van a estar disponibles para todos. Y creo que hasta acá llegamos. No, perfecto. Bueno, y acá le doy el pie a mi colega Roxana de el efecto en el informe del auditor. Todo esto, esta amplia modificación del estado contable requiere un tratamiento distinto en el informe del auditor. Modelos que ya tenemos disponibles y que ahora Roxana nos va a... Buenos mediodías, ¿no? Ah, tenés. Sí, gracias. Amo el consejo, pues es el único lugar donde tengo frío, digamos, permanentemente. Así que bienvenido para las personas así de mi edad que tienen algunas circunstancias de temperatura complicadas. Estoy un poco difónica, pero bueno, ¿me escuchan bien? Sí. En sintonía con lo que dijo Silvia, yo me había notado algunas cuestiones, pero es redundar un poco en lo que ella comentó, que son todas estas cuestiones que vamos a tener que tener algunos cuidados. Pero hay cosas que me parece que dijo Silvia, que son herramientas justamente, después igualmente Juan Francisco nos va a hablar de esto, pero son buenas herramientas, me parece que para venderle a nuestros clientes la idea de que el ajuste por inflación va a tener una información, esos estados contables van a estar más cercanos a la realidad y que les sirvan a ellos como gestión. Esto es lo que yo me lo había anotado para decirlo, pero bueno, Silvia lo comentó. Quiero decir dos o tres cosas antes de la charla en sí, que es el material, digamos que va a estar subido a la página. Es un material que la autoría es de Fernando Sanet, que ustedes todos conocen, que hoy está en Mar del Plata y que
accidentalmente, por eso yo estoy acá. Está trabajando, sí, está trabajando, como siempre. Porque aparte que trabaja de noche, porque nos mandan los modelos y todo, ahí decíamos con una colega que trabaja sin parar. Así que la autoría del material que se va a presentar es de Fernando y yo, nobleza obliga a que lo mencione. Y también quiero mencionar que como es la última reunión y soy un poco la representante de la Comisión de Auditoría, realmente estoy como muy agradecida. Yo este año no pude trabajar demasiado, pero estoy muy agradecida a un montón de integrantes que trabajan en forma permanente. Bueno, el primero de ellos es Anet, por ejemplo, pero no quiero dejar de mencionar a Jorge Santesteban, a Mónica Ciagats, a Daniel Reyes, bueno, Silvia, que trabaja sin parar, que es nuestra asesora, con lo cual, así que esto es también una nobleza obliga. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a empezar con... no, para el otro lado. Esta. Dicho esto, este material es prácticamente un repaso de la charla de Fernando del mes de octubre, con algunas novedades, porque, como decía Silvia y decíamos todos acá en el panel, que en el día a día nos vamos levantando con algunas novedades. Pero entonces vamos a tratar de simplificar la presentación. Así lo escuchamos a Juan Francisco, que va a llevar, digamos, un poco más la realidad a aquellos estudios pequeños o chicos. Yo me siento, digamos, con ese sombrero, y entonces, por algunos comentarios que escuché así en el café, les digo, estoy tan aterrada como ustedes, así que quédense tranquilos, pero vamos a tratar de trabajar en equipo. Esta es una buena oportunidad, creo que yo se lo decía acá en el break a Juan Francisco, pero es una buena oportunidad para que si yo trabajo solita con mi alma y mis 2, 3, 4 colaboradores en el estudio, si yo estoy haciendo un ajuste por inflación, a lo mejor le puedo pedir a algún amigo que por favor me verifique esos papeles de trabajo, porque verdaderamente tareas que deberían ser o deberían estar a cargo de la compañía, porque son los dueños de los estados contables, el cliente, verdaderamente en la realidad nosotros somos los que vamos a tener que hacer el trabajo. Entonces, les digo para que hagamos una catarsis interna. Imagínense que no lo podemos hacer todos juntos porque somos muchos miles hoy, pero seguramente que yo voy a tener algún tipo de asociatividad con algún colega para podernos intercambiar y decir, a ver, me falta esto, no lo sé hacer, estoy débil en bienes de uso, en algunos rubros que a lo mejor algunos son más fáciles. Vimos algunos un poquito difíciles con Fernando, pero bueno, este es otro Fernando, no es Anet. Pero bueno, vamos a tratar por eso de ir simplificando. El día 3 y 4 vamos a tener estas dos reuniones, después son más prácticas, más enfocados a lo práctico. Y aunque ya me dijeron que no hay cupos, porque ya me vinieron nos avisaron hoy a la mañana y vinieron 2 o 3 colegas a decirme, de todos modos siempre va a estar en streaming y van a estar en las páginas. Así que bueno, dicho esto, vamos a poner los dos casos, el antes y el después. O sea, el antes del 30 de diciembre y el después del 30 de diciembre. Quiere decir que en esta diapositiva tenemos la fecha de emisión de los estados contables, donde vamos a detallar qué pasa en el periodo de transición, qué pasa más allá de los estados contables en el informe, ¿no? En el impacto del informe del auditor, y luego qué es lo que pasa luego del periodo de transición. En el periodo de transición, que es de julio al 30 de diciembre, como ya dijimos, vamos a tener el primer caso. Presentamos ajuste por inflación, ¿por qué? Porque es optativo, estamos hasta ahí. Y lo presentamos al regulador. En todos los casos va a haber que hacer una nota, con lo cual no la vamos a poder copiar y pegar, pero vamos a tener que sí confeccionar una nota para explicar qué es lo que está pasando en esta situación. En esta situación, por ejemplo, una de lo que dijo Hernán, de lo que dijo Fernando, es los efectos de aplicar
o de reanudar el ajuste por inflación. Pensemos en una empresa que la última vez que ajustó pudo haber sido en el año 2002. En otras empresas pudo haber sido algún cierre en el 2003 todavía. Con lo cual, esta reanudación tiene que tener una nota en los estados contables. Y lo que sugieren, que no es obligatorio ni nada, es lo que dice Hernán. No hay ninguna norma escrita que diga qué es lo que debe decir la nota, pero Hernán nos sugirió, y lo estamos tomando, digamos, de explicar bien esto para que el lector no se encuentre con una información rara, digamos, en este primer punto. Entonces, tenemos notas explicativas y tenemos la opinión de acuerdo a qué, al marco profesional, es decir, es lo que la norma contable profesional nos indica, ¿correcto? Hasta acá, en este punto, entonces opté por presentar el ajuste. Después vamos a ver qué es lo que pasa con los reguladores, si se puede, si nos aceptan o no nos aceptan. Pero así estamos opinando sobre la razonabilidad de los estados contables, preparados según normas contables. La segunda situación es no presentar el ajuste por inflación, optando esto que nos permite la norma que nos contorna. Entonces, no presento el ajuste por inflación, no se lo voy a presentar al regulador porque la empresa no lo va a realizar. Lo tiene que explicar en notas contables de que está haciendo esa opción. Y entonces, en nuestra opinión, lo que tenemos es que estamos opinando de acuerdo a un marco de normas profesionales, porque así lo permiten las normas, y hacemos un párrafo de énfasis y le decimos: señor lector, no se olvide de leer la nota número tal. No cambia la opinión, ustedes recuerdan, hacemos ese pequeño repaso. 2 párrafos de énfasis nos sirven como para alertar al lector, pero no es, digamos, no implica que yo tenga que cambiar la opinión sobre los estados contables. Entonces ahora vamos a después del periodo de transición. Ahora estamos a lo mejor en el primer cierre, 31 de diciembre del 2018. Sí presentamos el ajuste por inflación, porque parecería que es obligatorio, ¿no es cierto? Nos quedó claro eso. Y explicamos cuál es la situación en que nos encontramos. Se dan cuenta que ya no podemos ni copiar ni pegar nada que venía de otros estados contables. Ahora hay que analizar cada situación. En el informe del auditor también opinamos, aquí opinamos, ¿bajo qué norma? ¿Bajo qué entorno? Bajo el entorno de normas profesionales, porque así lo explicitan, aplicando nada más ni nada menos que la 539 en el tema la situación de Cava, la resolución 102. Y acá hay una cuarta opción donde no presentamos el ajuste por inflación al regulador. Acuérdense que la primer línea, digamos, la presentación, la no presentación, etcétera, es lo que hace la compañía. La última línea es el trabajo, digamos, la tarea nuestra como auditores. Entonces, esta empresa no presenta el ajuste por inflación, no se lo presenta al regulador. Cuando va y lo lleva al IGJ, lo lleva como, o lo va a querer llevar como siempre. Y entonces el auditor acá no opina. Acá el auditor concluye de alguna manera. Después vamos a... acá dice... concluye, está opinando sobre el cumplimiento. Esto puede traer aparejado a lo mejor algún tipo de confusión, pero lo que está haciendo es opinando sobre que se está cumpliendo con la norma que dice el regulador. Recordemos, en Cava
la IGJ hasta ahora no permitía recibir estados contables, como dijeron, ajustados por inflación, como dijeron los colegas hace un rato. Ahora parece, digamos, está aprobada la ley del Senado, pero todavía no tenemos la norma de regulador que diga, que nos redondee la situación. Si hoy tuviéramos que estar presentando, que recién alguien me paró por un pasillo, ¿qué pasa si lo estoy haciendo hoy? Y hoy la IGJ no lo va a recibir, o ayer la IGJ no lo iba a recibir y quizá hoy tampoco, hasta que no se manifieste un poco cada organismo, tanto la CNB como la IGJ, pero bueno, están trabajando en eso y yo creo que para el 31 de diciembre vamos a tener una novedad, así que en enero, si quieren, nos podemos volver a encontrar. Así que les contamos las novedades, aunque van a ser de público conocimiento. Así que esta, digamos, es la foto que se nos puede presentar, porque estamos transitando cierres de julio al mes de noviembre y los cierres de diciembre con la aplicación de lleno y del ajuste por inflación. Dos cosas que quería mencionar porque me aparecieron, digamos, inquietudes en algún curso, en algún llamado telefónico, mismo cuando lo comentamos con el panel. ¿Por qué el 30 de diciembre? Yo particularmente no había tenido experiencias, pero tengo una colega, que es mi coequiper, Mónica Ciagatz, que tiene la experiencia de que alguna vez, alguna escisión, alguna transformación en cuando hay reorganización, de sociedades, la fecha de esa reorganización sea a partir de la fecha de asamblea. Con lo cual, incómodamente, a lo mejor hay que realizar algún estado fuera de lo que sea el 30 y 31 de cada mes. Yo no tenía experiencia, me parece que acá tampoco, pero se suscitó otra situación que nos dijo Hernán, que si querés igual la podés, me podés interrumpir, que son aquellas empresas que, por ejemplo, grupos de empresas que cierran al 30 de noviembre, tienen la posibilidad de no ajustar por inflación y hay otra empresa vinculada que cierra el 31 de enero y el 31 de enero sí está obligada. Entonces, la dicotomía era, bueno, ¿cómo hago o qué no hago? Si querés, yo lo planteo, lo hacemos así un poco más dinámico. Dale, pero lo cuento rápido. El caso era el siguiente, ¿no? Una compañía participa en distintas UTEs. La mayoría de estas UTEs tienen cierre hacia 30 de noviembre de cada año y esta empresa tiene cierre anual el 31 de enero de cada año. Entonces, todas las UTEs caen dentro del periodo de dispensa para no poder no ajustar. Entonces la decisión de la dirección es no vamos a ajustar. Entonces ahora dicen, bueno, pero para el cierre de la inversora en las UTEs que tiene que aplicar la RT14, no tiene la dispensa de ajustar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, perdiste, tenés que ajustar porque si no, las cifras que vas a incorporar en los estados donde apliques consolidación proporcional no van a estar en el poder de compra de la fecha que responde a los estados contables de la que es cabeza de esas UTEs, ¿sí? Ese era el caso. Y así se plantean varios, como por ejemplo las que utilizan la diferencia de 3 meses en la consolidación. Y ahí hablábamos con Roxana un ratito antes de empezar la reunión. Bueno, sería una buena oportunidad para tratar de alinear las fechas de las compañías y tratar de que eso desaparezca, porque si no, mientras exista el ajuste por inflación entre nosotros, va a ser un problema regular y permanente. ¿Sí? Bueno, gracias. Con lo cual, a partir de la próxima filmina, trajimos 3 ejemplos. Son 3 ejemplos que están subidos a la página como modelos. Vamos al primer ejemplo. Es el inicio de la aplicación del ajuste por inflación, y algunas premisas, por eso digo que es un repaso, porque es un material que ya se vio en octubre, y las premisas de las siguientes. La dirección de la sociedad utiliza normas contables profesionales argentinas, o sea, no aplican IF, para la preparación de los estados contables. Vamos a los casos, quizá a lo mejor de la mayoría de las empresas pymes, o las empresas pequeñas y medianas quizá.
Periodos de transición, entonces entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, y la dirección de la sociedad optó por no ajustar por inflación, que esta es la mayoría también, me parece, que por lo menos de las consultas que a mí me surgen en forma personal y así sociales que tenemos acá en el Consejo, me parece que esta es la que más, por la que más estamos yendo. La situación se explica debidamente en nota, ya lo dijimos, a la cual se enfatiza desde el informe profesional. El informe de auditoría se emite bajo el entorno de la RT37 y el organismo de Contralor es la Inspección General de Justicia. Estas son las premisas. Luego, aquí empieza el modelo de informe. Ustedes van a ver que todas las llamadas tengan cuidado con respecto a que si es una sociedad anónima, a quién va dirigido, si es una asociación sin fines de lucro, si es una SRL, si son los gerentes. Por eso que hay que tener cuidado con, digamos, con ciertas cosas formales o aspectos formales, domicilio legal, quit, etcétera, y ahí empezamos a desarrollar los diferentes párrafos de los diferentes modelos de la RT37. Entonces, el informe sobre los estados contables, en este caso yo lo puse en negrita, pero para destacar que estamos en el primer cierre, digamos, donde podemos optar por no ajustar por inflación. Acá no hay demasiadas diferencias, y entonces acá en rojo destacamos que en el párrafo donde se expresa la responsabilidad del directorio, es importante destacar que la preparación y la presentación, la confección de los estados contables es responsabilidad de la dirección. ¿De conformidad con qué? Con las normas profesionales argentinas. Esta era la premisa. La responsabilidad del auditor, que es el próximo párrafo, no tiene demasiados cambios, nada más que específicamente todo esto. No quiero, digamos, hacer una lectura porque es un modelo de los más tradicionales, donde se dice que las tareas se planifican, que tenemos independencia, que se ejecutan tareas de auditoría, etcétera. Todo lo que decimos acá es lo que en otras charlas tenemos que, de alguna manera, documentar con nuestros papeles de trabajo, etcétera. Esto no cambia nada, pero es un chivo que pasó de otras reuniones. Y acá viene entonces la opinión. Entonces, la opinión de los estados contables presentan razonablemente, en este caso, la compañía hizo bien, digamos, la evaluación de todos sus activos, pasivos, nosotros realizamos todas las tareas. Una tarea que la subrayo, lo dijo recién Silvia, pero la subrayo, es que como va a haber notas nuevas, nosotros como auditores tenemos que realizar algún procedimiento para poder opinar sobre esa nota, porque forma parte de todos los estados contables. Con lo cual, en nuestros procedimientos, en nuestros papeles de trabajo, tendremos que dejar de alguna manera evidenciado qué fue lo que hicimos para auditar esa nota. Y entonces lo destacamos que toda esta opinión se basa en el patrimonio, el flujo efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de julio, en este caso, de conformidad con las normas contables profesionales. Hasta acá no cambian nada. Tomo la opción, pero se aplica. ¿Por qué? Porque la norma profesional me permite optar por la no aplicación. Y entonces ahí sí proponemos el énfasis para remitir a esa nota que recién mencioné. Esta redacción, de alguna manera, porque dice siempre sin modificar nuestra opinión o mi opinión, en el caso si es singular, si no es un estudio, la nota se transcribe prácticamente tal cual
la que está expuesta en los estados contables. Con lo cual, de alguna manera, en estos modelos se aporta algún tipo de redacción para poderlo incluir en los estados contables. Acá se cuenta que la sociedad ha optado por no aplicar el ajuste por inflación en la RT6 y RT17 de la parte pertinente, que habla de estos temas, que es la parte que ya habló Hernán, y por lo tanto la aplicación de dicho método de reexpresión en esa nota, si es cualitativa, hago la mención, y si es cuantitativa, cuidado con esto, porque cualquier número que forme parte de esa nota también la vamos a tener que auditar, con lo cual hay que pedirle a la compañía, y en el mejor de los casos, como la nota la hace el propio contador que hace a lo mejor la auditoría, es dejar digamos, la evidencia de las dos tareas diferentes. Una, la que tercerizó, y etcétera, e hizo ese estado contable. Una recomendación que nosotros la tratamos también en nuestro estudio, que es así de pequeño, es que a lo mejor esa nota a los estados contables la pueda realizar de alguna manera algún otro profesional que asesore a la compañía, alguien que esté relacionado con la compañía, y que nosotros podamos discutir esta nota. Pero en los papeles nuestros de auditoría tiene que quedar evidenciado que hicimos algún procedimiento que pueda evidenciar que esa nota es correcta, si es que vamos a opinar favorablemente. A ver si me estoy... Me quedan 5 minutos. Vamos directamente entonces a las partes pertinentes, que son las destacadas, que son en rojo. Acá hay algunas referencias para que no olviden, pero los modelos están igual colgados en la página. El ejemplo número 2 es que la dirección utiliza las normas contables profesionales argentinas y no acepta en los estados contables ajustados por inflación el regulador. Acá la IGJ por lo menos hasta ahora, todavía no lo acepta. Y la citación se explica debidamente en nota. El informe van en torno a la 37 y el regulador sigue siendo la Inspección General de Justicia. Vamos a el informe, todo lo que no está destacado en negrita o no tiene rojo es el mismo modelo que aplica para el ejemplo anterior. Vamos directamente a la responsabilidad de la dirección. Acá la dirección, que sigue siendo responsable de la preparación de estados contables, lo hace de acuerdo al marco contable establecido por la Inspección General de Justicia. O sea, no es norma profesional. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra opinión. Me corren un poco los minutos. Acá, en nuestra opinión, la situación patrimonial siempre, bueno, acá dice 31 de diciembre, no sé si en el ejemplo se cambió la fecha, porque estamos en la aplicación obligatoria del ajuste por inflación. Esto me olvidé decirlo en la filmina anterior. Esto está, en la opinión dice que está terminado esa fecha de conformidad con el marco contable establecido por la Inspección General de Justicia. O sea que acá no estamos aplicando en líneas generales, la empresa lo hizo con normas profesionales, pero de conformidad al marco contable de la Inspección General de Justicia. Ahí vieron que hay una contradicción entre que salió una norma medio como desprolija para nosotros, porque nos pone en una situación medio como incómoda. Esto me parece que hay que tratarlo un poco con la compañía, a ver qué es lo que la compañía va a aceptar dentro de la opinión del auditor. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. Este modelo 2, partamos de la base de que en el escenario que estamos viendo, este modelo 2 es el diciembre del 18, partiendo de la base de que seguía la restricción de presentación de estados contables ajustados.
estamos todos estimando que ese escenario no existe. En consecuencia, ojo con este modelo, si acaso existiera pero lo más factible es que no se utilice. Por eso era que íbamos al enfoque de cumplimiento, ¿no? La idea, estamos viendo hoy que ese escenario de derogación es más cierto que lo que pensábamos, lo ponemos como alternativa por cualquier cosa o por si hubiera algún regulador que no dijera algo, pero es el modelo más difícil de llegar a usar. Sí. Bueno, entonces en el párrafo de énfasis tampoco cambiamos nuestra opinión, no modificamos la opinión, pero también llevamos a la nota que explica qué es lo que está pasando en ese momento, que, como bien dice Silvia, es posiblemente sea el escenario menos menos esperado, porque van a salir, el regulador va a tener que decir algo inminentemente. Y el ejemplo 3, que es el último de la presentación, es que la compañía utiliza normas internacionales. Con las normas internacionales pasaba más o menos lo mismo, porque son los que presentan bajo el entorno de CNB. La CNB aplicaba todas las normas internacionales, pero exceptuaba la norma que hablaba de ajuste por inflación. Es decir, que era bastante parecido en sintonía con lo que estaba sucediendo con la Inspección General de Justicia. Entonces ahora el regulador hasta acá no acepta. También creo que esto aplica en lo que recién dijo Silvia. Es muy probable que la CNB sea una de las primeras que salga. Sí, me parece. pero dentro del entorno CNB ya los cierres de los trimestrales de septiembre, por ejemplo, tuvieron que usar este modelo. Exacto. El de septiembre ya venció, o sea, ya venció. Bueno, y el de octubre, que va a vencer el 10 de diciembre, es el que está, digamos, en el límite de cuál es el modelo que vamos a utilizar. Siempre la debida nota, explicando en qué situación nos encontramos. El informe de revisión correspondiente a un periodo intermedio, porque justamente los de la CNB, no solo los que aplican NIF, ¿no? Hay otras empresas que también tienen otros intermedios, pero este es el caso en que aplica NIF en todos los estados contables. Se emite en el marco entonces de la RT 33, esto es para recordárselos. Y una norma, la NIER es norma internacional de encargos de revisión. Y el regulador en estas premisas es la Comisión Nacional de Valores. Bueno, presenta estados consolidados, y en caso de no presentar consolidación se debe utilizar el mismo modelo, eliminando lo detallado entre paréntesis en letra cursiva. Vamos a ver. Queda el modelo, la introducción es la misma, la responsabilidad de la dirección es que cómo confeccionó, o sea, en qué se basó para confeccionar los estados contables. Acaba a mencionar las normas internacionales. Y en la conclusión, acá ven que no ponen opinión. Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado la atención que nos hiciera pensar, o que nos hiciera concluir, por no poner la misma palabra, que los estados financieros, que son intermedios, mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están preparados. Nada hace pensar que no, vamos por la negativa, ¿no es cierto? La afirmación de forma negativa. En todos los aspectos, siempre de conformidad con el marco del marco contable que nos estaba indicando la Comisión Nacional de Valores. Hacemos el párrafo de énfasis, siempre indicando a qué nota, en qué nota la compañía explicó cuál es la situación. Creo que lo más importante de este modelo es que hay una conclusión y no una opinión. Y creo que nada más. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Ya ahora pueden largar las viromes, no voy a dictar resoluciones ni párrafos. Ya es como más light, digamos. Me presento un poco. ¿Cómo lo corro para allá? Sí, ahí está. Me presento un poco. Mi nombre es Juan Francisco Martínez Cataldi, me habrán escuchado. Trabajé en estudios grandes de chico. La verdad que hace 10 años ya que trabajo independiente. Tengo mi estudio con empleados, un estudio chico. Tanto para que entiendan quién está hablando del otro lado y desde dónde lo digo, ¿no? La realidad es que todo lo que voy a tratar todavía no existe, o sea, no hay honorarios por inflación, así que tratamos de asemejar algo para darles una herramienta para ayudarlos. Un poco la idea, lo que me fui planteando cuando lo pensábamos, era decir, tratar de adelantarnos a esto. Yo lo pienso como si estuviese yo en mi estudio, ¿no? Obviamente lo primero que hay que pensar es que hay dos tipos de clientes, vamos a tener un estudio chico. Clientes chiquititos, como una sociedad con 2 empleados, o clientes más grandes, no sé, yo tengo de los dos, una sociedad con 80 o 100 empleados. La realidad es que no es lo mismo. La tratativa que le vamos a dar a uno como la tratativa que le vamos a dar al otro no es la misma. Por eso yo tengo que hablar como en genérico, pero sepan que hay ciertas cosas para una cosa y ciertas cosas para otro cliente, digamos. Cuando hablo un poco del enfoque es tratar de ir encarando, viendo al cliente de qué manera nos vamos a acercar al cliente. Nada de lo que yo diga es así textual, digo, fue lo que fui trabajando. Yo estuve muchos años en la Comisión de Pequeños y Medianos Estudios, así que es como que manejo un poco el tema de honorarios porque lo venimos charlando siempre, es como que las charlas se empiezan a repetir. Es más, la comisión hizo el cuadernillo de honorarios, así que sé cómo se hizo, cuál fue la idea o el espíritu a la hora de hacerlo, que es fijar un mínimo, es decir, juntémonos todos y tratemos de cobrar mínimo esto, aunque dentro de lo que se pueda, digamos, como para fijar un piso, digamos, porque es sugerido, no es obligatorio tampoco. Entonces me puse como a diagramar algunas ideas para decir qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con los clientes, ¿no? Lo primero que pensé, para no seguir tanto la filmina así de seguido, lo primero que pensé es, si espero el día del vencimiento a decirle a mi cliente, che, y hay que ajustar por inflación, no me lo va a pagar. O sea, desde el vamos. Entonces eso es una de las primeras cosas que dije, no, nos tenemos que adelantar y el tema hay que irlo insertando. Vuelvo a lo mismo, yo ya lo fui adelantando en estos clientes que son de 40, 80 empleados, donde vos en general del otro lado tenés a otro contador con el que hablás, o por lo menos un jefe contable, digamos. Entonces ahí ya vas adelantando el tema en las reuniones de directorio o con quien estés charlando con la cabeza de la empresa, ¿no? Por eso les digo, no es lo mismo eso que una empresa mucho más chiquita para una sociedad de 1 empleado o 2 empleados, donde en realidad como que las últimas decisiones de si cómo haces el ajuste las vas a terminar tomando vos, porque del otro lado tenés un empresario que por ahí no sabe tanto de contabilidad. Es completamente distinto en los enfoques. Entonces, esto de ir avisando al cliente. Yo, por ejemplo, en estas reuniones de unos clientes un poco más medianos, ya me fui metiendo y fui tratando de irla metiendo en consideración. Decir, chicos, miren que vamos a ajustar. Es más, tengo una hora que cerraba en junio y les iba diciendo, ojo con los dividendos, no se pasen distribuyendo dividendos porque no sé, porque además yo lo divido en 2 etapas, por lo menos nuestra de trabajo. Vamos a ajustar por inflación los próximos años, 2, 3 años supongo, hasta que pare la inflación, o si no para seguiremos. Pero tenemos 2, 3 años de trabajo de ajuste por inflación. Pero por el otro lado tenemos un gran trabajo, que es el primero, es decir, hay que ajustar 15 años para atrás. ¿Sí? Digo, ir avisando que son 2 trabajos distintos, que no vamos a llegar, o que, por ejemplo, no vamos a llegar solos, es decir, no es que no vamos a llegar, pero vamos a necesitar ayuda de otros, y eso también hay que cobrarlo, digo. Es lo mismo que... Y es una relación a veces conflictiva con el cliente, porque el cliente es como que quiere que le metas todo en el mismo bono, digamos. Le digo porque me pasa todos los días. O sea, ¿me haces un contratito? Mira, no hago contratitos, contrata a un abogado, porque cuando ese contratito no nos sirva para nada, me vas a echar la culpa a mí. Y vas a tener razón, porque estuve mal yo en decirte sí, te hago el contratito. ¿Sí? Cuando me dicen así, me dicen, no quiero pagar un abogado, bueno, buscátelo vos en Google. Yo no hago contratitos porque no lo estudié en la facultad. O por lo menos eso es lo que trato de setearle también cuando les doy, pues yo doy clase en la facu de auditoría. O por lo menos es lo que trato de decirle a los alumnos, irlos concientizando de no hacer esas cosas, por lo menos. ¿Sí? Yo sé que es difícil decirle que no al cliente, en el medio están los honorarios y yo quiero cobrar y no me quiero pelear más. Pero bueno, hay ciertas cosas donde como que nos exceden a nosotros de incumbencias, tenemos que aprender a decir que no. ¿Sí? Lo que más marco es la relación con abogados, porque muchas veces nos metemos en cosas que ni siquiera queremos hacer y las terminamos haciendo solo para no escucharlo más. Bueno, por ahí es el momento de decir, no, contratitos no hago, actitas no hago. Porque viste, van poniendo diminutivos para que, como que agregarlo en el combo.
Pero no, decirle no, porque va a estar mal y me vas a echar la culpa a mí, vas a tener un juicio y me vas a decir que soy culpable y voy a ser culpable porque no te lo tendría que haber hecho. Tan simple como eso. Y si querés hacerlo mal, búscalo vos. Y para buscarlo mal, lo podés buscar vos como yo. No, o sea, ir deslindándose de esas responsabilidades. Lo comparo con esto porque digo, lo puedo llevar a la inflación. Digo, bueno, yo no sé ajustar por inflación, puedo contratar a un colega que lo haga, porque además vamos a tener re poco tiempo para hacerlo. Y hay que ajustar 15 años. El cliente va a tener que entenderlo, digo, es una normativa. Esto va cambiando todo el tiempo. Una de las primeras cosas que le quería decir es que estoy feliz de ver una sala toda de contabilidad y auditoría llena, porque antes no era tan común eso. Pero sí los quiero felicitar porque en realidad es lo que se viene. Digamos, el Foro Económico Mundial o todo lo que es empresas dice que toda tarea automatizable va a ser automatizable y las tareas menos automatizables es la auditoría. Así que creo que el rol que se viene del profesional es auditoría, aunque sea, en mi caso, auditoría para pyme, pero es auditoría al fin, que es hacer trabajo más de revisión, de control. Así que los felicito por estar acá. Ya está generando un valor agregado sobre el que no está acá, digamos, ¿no? Pero bueno, es ir cambiando algunas cosas. Nuestra profesión siempre fue muy estática también. Yo eso lo explico. El otro día tomaba examen en la facultad y en el medio del examen le digo, bueno, el monto de UIF cambió. ¿Vieron donde es 20? Es 40. Pues yo ya no quería que me lo pongan mal en el examen. Digo, pues si no, ¿cómo lo corrijo? Y a la semana siguiente creo que fue recuperatorio y no me acuerdo que había cambiado. Ah, sí, ya se había elegido el IPC para la inflación. Y me dice, profe, en el medio del parcial, digo, acostúmbrense, la profesión es así ahora. Me van a estar escuchando algunos, se van a estar riendo y dice, pero en el parcial no nos está diciendo eso. Bueno, tienen que acostumbrarse. La velocidad de la información ahora también es así. Es lo que pide el mundo también, digo. Nosotros, los que trabajamos en contabilidad, estamos muy acostumbrados a algo muy estático. Como que las RT nunca cambiaron, nunca fueron... Y los últimos 5 años fue como una voracidad de cambio terrible, que por ahí los tributaristas sí estaban más acostumbrados y nosotros no. Entonces, bueno, también es como meterse en ese vuelco. A ver cómo me da tiempo. Bueno. No, tengo tiempo. Entonces, planificar y avisar al cliente. Esto es lo que yo decía. Es como que hay que consensuar. Todos tenemos que hablar. Porque después el cliente habla con otros amigos que son empresarios y va a saber si su contador se lo dijo o no. Entonces todos tenemos que hacer como una difusión masiva de esto y decir, te lo voy a cobrar. Porque así también, cuando habla con su empresario amigo que está jugando al golf o juega lo que juega al fútbol o lo que juegue, y dice, sí, mi contador también me lo va a cobrar. Creo que... ¿Se entiende? Porque si el otro lado dice, no, mi contador no me dijo nada, bueno, pasa. Entonces, claro. Entonces, es algo que parece una pavada, pero es de concientizarnos entre todos. Ya que estamos todos acá, salgan de acá diciendo lo que vamos a cobrar. No sé, lo tiro como idea. Si no me matan a mí, porque yo lo voy a decir. Entonces, bueno, después analizar la cantidad de horas de trabajo. Esto es lo que yo les decía. Aprovecho, hay una pregunta acá que me habla justo para esto. ¿Por qué? Dice, el tema de si es optativo o no el ajuste, sobre todo para las pymes en crisis, ¿sí? Al contador se le vuelve difícil de cobrar. Tomo la pregunta porque es lo que voy a hablar. Está esta cosa de la dispensa de entes pequeños y medianos. Yo les decía de una empresita de un empleado con una empresita de 86 o que factura 1 millón a la que factura 10 millones. Entiendo que se está trabajando en un método más chico, digo, no tan detallado como lo que daba él perfectamente, que por ahí en una empresa más chiquita con menos movimiento, estar buscando el origen de la factura o la cobranza, que a veces las cobranzas tampoco las llevan tan prolijas, así que no sabes cuándo fue el origen de cada compra, es más complejo. Se está trabajando como en un método más fácil, no sé qué nombre ponerle, un método simplificado de ajuste por inflación, sobre todo en los últimos 15 años, ¿no? Digamos, para ajustar esos saldos. Entonces, no va a ser lo mismo el trabajo. Por eso digo, hay que analizar la cantidad de horas que vamos a hacer. No va a ser la misma cuando lo hagamos con el método detallado, que vamos a ir transacción por transacción, que cuando hagamos el método simplificado, donde vamos a usar más índices promedios, ¿sí? Yo esto quiero también aprovechar, esto es lo que te lleva a ser profesor a veces. Yo ya estuve ajustando por inflación para tesis de alumnos míos, que si me están viendo, les hice la tesis, pero aprovechando para ver si el sistema lo hacía, ¿no? Es decir, agarramos balances, ajustamos por inflación con un Excel y lo llevamos a algunos software del estudio, que son los software que usan ustedes. No quiero dar marcas para no vender ninguna marca, pero por lo menos el que yo uso en el estudio ya tenía todo cargado y lo único que tuve que hacer es cargar los índices. Cargué todos los índices acumulados históricos. Empecé a apretar clics, como hacemos anda, no anda, pues se llamaba y no me contestaba nadie, el de la empresa. Empecé porque no me salía al principio. ¿Vieron esa frustración de que vas cargando los asientos y pones ajustar? No me ajustaba nada. Hasta que empecé, tenía que cliquear esto, tenía que cliquear lo otro, parametrizar la cuenta así, asá. Apreté imprimir
me calculó un asiento de RecPam, me salió el RecPam, me salió un papel de trabajo entero, lo estuvimos vouchando, los primeros me salieron horribles. Después lo estuvimos, porque teníamos que entregar la tesis de mi alumno, lo estuvimos vouchando después uno por uno y salió. Yo digo, por eso le digo, es el primer trabajo también. Parece más complicado de lo que parece, pero cuando lo hagamos por método simplificado, con la ayuda de sistemas, porque también tenemos esa ayuda. Cuando se ajustaba hace 15 años atrás no teníamos el software contable. Entonces, cuando lo hagamos con el sistema y apretás calcular ajuste, les digo porque ya lo probé, es como que exportás, te hace un asiento y te hace un papel de trabajo. Después tenés que ver que esté bien, porque puede haber hecho cualquier cosa si está mal parametrizado, digamos. Pero lo aporté y me hizo el asiento de RecPam y me lo calculó, ¿sí? Así que como perder un poco el miedo también a, uy, va a ser re detallado, punteando cosas, va a ser larguísimo. No es tan, por lo menos me pareció simple. En empresas con poco movimiento, digo, por ejemplo, hacía ventas, asiento de ventas mensual, 1 por mes. Entonces tenía 12 asientos de venta, o sea, algo simple, digamos, que eso es la respuesta a las empresas más pyme, digamos. Entonces, después de determinar qué tipo de complejidad va a tener la tarea, yo a lo que voy a terminar ahora, que tengo varias filminas, pero las voy a pasar rapidísimo, voy a terminar con el cuadernillo en horarios. Yo lo que más asimilé, no sé si ustedes lo usan, el cuadernillo en horarios online, a lo que más lo asimilé es al trabajo de auditoría. Entonces el trabajo de auditoría me habla de complejidad de tarea, alta, baja o media. Entonces también nosotros ahí no vamos a cobrar lo mismo una empresa que tiene 10 millones de transacciones, una empresa que tiene una transacción. ¿Sí? No tiene que ver con el monto de facturación, la complejidad, tiene que ver con cuánta tarea me lleva. Lo de analizar el sistema contable, ya lo dije. En este caso, el sistema que use yo, después si me quieren preguntar cuando bajo lo pregunto, pero no quiero hacer marcas, anda ya. Otros que me estuvieron preguntando, no sé, habría que ir y preguntarle. Los que son viejos, esos sistemas contables que ya tienen 20 años, los tienen, porque ya lo hicieron. Estos sistemitas nuevos, online, no sé qué, para mí ni saben qué es todavía, así que no sé si lo tienen. No quiero hablar de ninguno, pero ya lo están trabajando, por lo menos porque ya lo preguntaron y ya lo están trabajando. Pero como para que tengan una idea quién lo tiene y quién no lo tiene. Esos sistemas ya tienen 30 años de trayectoria, lo tienen porque ya se ajustó en algún momento. Otra cosa que me quedé, yo vengo de las jornadas de Mar del Plata, llegué hoy a la mañana, ajuste contable versus el ajuste impositivo, no es lo mismo. ¿Sí? Es más, técnicamente creo que lo único que me ayudaba a vender y que el cliente ponía cara de felicidad cuando le hablaba del ajuste por inflación impositivo, y ya en la próxima reunión le voy a tener que decir que no. Así que voy a tener que remarla y remontarla de vuelta. Son tips como para que tengan en cuenta para la reunión, creo que son útiles, pero bueno, decirle y bueno, no, irlo charlando. Sí tengan en cuenta, o por lo menos acá yo vuelvo, por lo menos paso a la filmina que sigue, habla de networking un poco. No trabajar solos. Yo, por ejemplo, en mi estudio, yo tengo un estudio chico, pero yo en mi estudio, yo hago contabilidad de auditoría y tengo una socia que hace tributación e impuestos. Yo no hago todo. La verdad, hoy, con la complejidad de la tarea que tenemos, es muy difícil hacer todo. ¿Yo sé algo de impuestos? Sí, porque hago auditoría de la parte de tax, de impuestos, pero no hago tributación. Entonces, entender que si hay ajuste por inflación impositivo, consultar con un colega antes de meter la pata también. ¿Sí? Yo por lo menos cuando tenemos charlas de este tipo no hablo yo sobre eso, si no sé, llevo a alguien que sepa. ¿Sí? Porque yo ayer estaba en la jornada tributaria y muchos estaban hablando, bueno, pero hay que iniciar juicio, bueno, va a haber una ola de juicio, bueno, hablar con tributaristas que sepan, no meterse uno en el tema. Porque vieron que también estaba el tema del revalúo impositivo, si lo tomo o no lo tomo, si lo tomo no puedo tomar el otro, no sé, yo mucho impuesto no sé, pero son tips que les tiro para tener en cuenta a la hora de charlar con el cliente. No meter la pata en ningún lado, digamos, porque es como que elijo uno o elijo el otro. Entonces tenerlo en cuenta para charlarlo, digamos. Lo de tomar, bueno, después tener en cuenta si tomará o no la dispensa. Entiendo que sí, cualquier estudio PYME va a tomar la dispensa, yo no me voy a poner a adelantar balances por inflación si me dejan seguir un ratito más sin, así que supongo que los primeros van a ser los del 31 de diciembre. Revisar el impacto impositivo, eso es justo lo que le estaba diciendo. Trabajar en equipo, estas son las cosas, yo dije en equipo con la parte impositiva, pero también agrego en equipo con gente de sistemas, si yo no sé parametrizar, en equipo con otros colegas. Yo también hago mucho para mis clientes, así que son un poco más medianos, muchas veces hago selección de personal. Y a veces necesitamos jefes contables. Y la realidad, por lo menos, yo veo acá un hueco para la gente que ya ajustó por inflación. Digo, todos mis alumnos o gente de 20, 30, 35, nunca en su vida ajustó, más que en la facultad cuando hacemos los ejercicios. Entonces creo que es un gran momento como para tomar eso y decir, mira, yo sé, ya lo vi. Entonces ahí
canchero, digo, bueno, conozco a alguien más grande o a alguien que no tiene trabajo, no sé qué, me pongo a trabajar con él y me ayuda. Yo lo veo como una posibilidad, digo, si yo estoy tapado de trabajo, yo tengo un montón de cosas que hacer y hay una persona que no tiene trabajo y ajustó 1000 veces por inflación, no sé, porque tiene muchos años de profesión, lo puedo contratar y que me ayude a trabajar y que lo cobre él, además. Porque esto es otro secreto también. Cuando lo cobro todo yo, es como que el cliente se queja, pero cuando el cliente ve varias facturas de distintos profesionales, es como que valora un poco más el trabajo. Porque dice, mirá cuánta gente trabajó en esto. Bueno, es como que lo ve un poco más. Entonces eso también, marketineramente, es como que ayuda un poco, digamos. Bueno, me pediste tips de marketing, ¿no? Sí. Una vez que no tengo que hablar de resoluciones ni nada, que queden las facultades. Bueno, recordar, esto lo dijo un poco Silvia, recordar incluirlo en la carta convenio o que no esté incluido, digamos, y agregarlo, ver qué tipo de informe vamos a hacer. Explicar mucho el presupuesto de tareas, digo, vuelvo a lo mismo, explicar cuántas horas, hacer un presupuesto detallado de cuántas horas va a llevar esto, para que el cliente vea, porque vuelvo a lo mismo, la tarea inicial es la de 15 años y la del año, no es lo mismo. Entonces esa tarea inicial hay que cobrarla, después por ahí se pueden hacer un viajecito, el que pueda. No, al exterior no. No. Analizar el impacto que tiene el riesgo de auditoría, eso lo dijeron un poco ellas, así que ya lo puedo pasar un poco más. ¿Qué puedo hacer yo como herramienta? A mí me gusta mucho, muchas veces me dicen, es muy bajo el honorario, o es difícil competir. Digo, bueno, nosotros tenemos una herramienta que no siempre la usamos, que es el cotizador de honorarios del consejo. Digo, a mí me pasa, muchas veces piden cotizaciones por mail de gente que no sé quién es, a una certificación, lo que fuera. Una cosa es una persona que conoces y otra cosa es una persona que no conoces. Hay una herramienta, no sé si todos la conocerán, hay una herramienta que es muy cómoda, que es esta, no sé si se ve la página web, pero es fácil, es consejo.org.ar, esto va a estar en las Filminas, /HM, de honorarios mínimos. /HM y se acuerdan. Entran ahí y solo pueden ver ustedes con usuario y contraseña. ¿Qué es lo interesante de esto? Que le saca, a ver, voy a la última hoja, si les muestro. Le saca un PDF que es como un presupuesto, que tira un número, y ese PDF, no tiene luz esto, ¿no? No. Ese PDF, ¿ven ahí abajo que tiene un texto y tiene un código? Ese PDF, el cliente puede verificar la autenticidad del PDF en la página del consejo, como si fuese una legalización, como para decir, mira, no te estoy presupuestando cualquier cosa, es lo que te dice mi consejo que debería presupuestarte. Como que tiene un aval extra, digamos. Entonces ahí tienen un aval del consejo diciendo sí, está calculado de una manera coherente, no es tipo cualquier cosa. Hay gente que dirá, yo cobro más que esto. Bueno, entonces no le mandes eso. No, pues ya tengo las respuestas a todo porque charlas de honorarios di varias con la comisión. Vieron, somos muchos, cada uno hace su trabajo. Les cuento mínimamente cómo es y ya termino. Entran a la página, tienen un detalle de todos los presupuestos que hicieron. Ven que ahí dice la tarea, el que quiere cotizar por hora, vale, dice cuánto vale la tarea en hora, en tipo de actividad alta, baja o media. Ponen todos los datos del cliente y va a salir en el presupuesto. Y van a la parte, yo tomé a mí me parecía que era la más interesante para esto. Tomé la parte, van a auditoría, tienen el cotizador y ¿qué es lo interesante? Lo divide primero en 4 categorías de profesional. Que ahí es donde yo le puedo demostrar al cliente, además le podría imprimir esta pantalla si quiero, le puedo mostrar al cliente que no trabajé yo solo en ajuste por inflación. Digo, necesité a alguien de sistemas, cargo las horas del de sistemas, ¿sí? Porque acá vamos a trabajar en parametrización también de sistemas. Va a haber muchos clientes que tienen sistemas y no van a tener ni idea y va a que ir a parametrizarlo. Eso hay que cobrarlo, ¿desde qué punto de vista hay que hacerlo gratis? No entiendo por qué. Entonces, fíjense, esa es la 4ª categoría. No sé si aparece... No, acá no aparece, pero se cuelga. Categoría 4, que es otras profesiones que no tienen que ver con económica. Después tienen el socio experimentado, el socio junior, o sea, o el trabajo de analista. Lo tienen en distintas categorías, ahí las explica. Y después tienen distintas etapas o actividades donde van a poner las cantidades de horas que le van a cargar. Entonces decir, no, yo en planificar esto voy a tardar tanto, en pruebas de cumplimiento voy a tardar tanto. Este es el que me pareció que más cerraba dentro de lo que me propone el consejo para calcular honorarios. Por eso analizar las horas de trabajo. Ahí me tiene un resumen como para que yo antes de imprimir el PDF crea si estoy de acuerdo o no. Si no estoy de acuerdo voy para atrás y vuelvo a cambiar alguna hora, porque por ahí me parece mucho o me parece poco, pasa de todo. Recuerden que va a ser anual, entonces esto si está dentro del abono va a haber que dividirlo por 12, así que no se asusten por los números. Me parece un montón de plata, pero en general yo después al cliente se lo cobro en cuotas, a veces lo cobro en 12 cuotas, a veces en 3, en 6, eso depende de cada uno. Y, a ver, me faltaba algo. Bueno, después ven que ahí dice, no leo nada, obtención de presupuesto, dice sí, obtención de presupuesto, aprietan ahí y va directamente al presupuesto que sale el PDF, ¿sí? Fíjense que no pone el detalle de tarea por tarea, pero sí le sale un monto. Entonces ahí, por lo menos, para mí,
me parece interesante para mandarlo. Le sirve para esto de inflación como le sirve para... A mí me sirve mucho con las certificaciones, sobre todo de gente que no sé quién es. Digo, bueno, mínimo vale esto. ¿Vieron? Cuando a veces te presupuestan y después te terminan contratando. Pero está bueno mandarlo porque como que nosotros entre todos vamos fijando un mínimo. A mí me han pasado que me contesten, sí, yo tengo otro contador que me mandó lo mismo. Digo, ¿viste que tengo razón? Pero bueno, es como un trabajo en equipo. Tenemos que agarrarnos todos la mano y trabajar juntos para poder cobrar esto. Creo que... Perfecto. Eso ya no lo leo, pero creo que fue lo que dije. Esa luz así me mató. Allá se ve mejor. Sí, no, pero no te lo leo. Acá lo tenés adentro. Acá lo tengo, a ver. Dice, la aplicación de... sí me para. No, pero no tengo micrófono. A ver. Ahí lo veo mejor. No conté que era tan chiquito, ¿sí? Se ve que este año no vine a dar charlas acá. La aplicación del ajuste contiene ciertos puntos interesantes. En principio, entender mejor la información contable. Esto sí me parecía interesante para transmitirle al cliente. Decir, ahora lo dicen en los textos que sigue, pero dice, ¿viste todas esas veces que me dijiste? No entiendo. ¿Cómo me decís que gané plata y yo no la gané? O sea, me la quiero llevar y no está. Bueno, es la inflación eso, ¿no? Entonces, pero esto de contabilizar la inflación va a hacer que el cliente entienda más los números que estamos haciendo. Porque antes eran números medio dibujados, digamos. Porque la inflación, la ganancia nominal distorsiona mucho el ejercicio económico de una empresa. Entonces dice, por ejemplo, dar herramientas contables al director de la empresa para responder las clásicas preguntas de los accionistas. Cuando te vas a una empresa un poquito más mediana, que tenés directorio y accionistas, gente que pone plata y gente que trabaja, ahí pueden explicar un poco más, porque esas conversaciones yo hace 10 años que las vengo soportando y son interminables. No, pero si vos pones 1 millón de ganancia, dámela. No, pero no está. Está en bienes de cambio, pero no existe. Son conversaciones como álgidas, sobre todo cuando hay problemas familiares, digamos, en el medio. ¿Por qué no podemos distribuir dividendos si el resultado del ejercicio es ganancia? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué la empresa tiene problemas de liquidez o cesación de pagos? Bueno, muchas veces ganamos plata y en realidad no la cobramos también, la tenemos en la calle. Así que bueno, ahí ya estamos. Muy bien. Bueno. Me faltó algo que habíamos hablado. Está la app del consejo. No sé si ustedes la tienen, se la pueden bajar en el celular. Está muy buena porque avisa de los ciclos, las RCT, te puedes inscribir. Bueno, arrancamos con las preguntas. Antes yo quisiera comentarles que salió esta semana a la venta un cuaderno profesional 19 que simplemente lo único que hace, inspirados en lo que fue un cuaderno similar para el blanqueo, el recopilado de las normas de ajuste por inflación. No hay nada de nuevo ni de generación teórica de este tema, sino simplemente en un cuadernito todas las normas vinculadas con inflación a hoy. Van a faltar estas resoluciones que hoy mencionamos. Y también les quiero avisar que el 3 y el 4 de diciembre hay un evento similar a este. Entiendo que estamos muy cerca de cubrir el cupo, pero también se va a dar por streaming, donde intentaremos hacer esto mismo, pero en 8 horas, con mucho más análisis de ejemplo. Y hay una serie de cursos, más o menos hay 2 o 3 por semana en la DAC. Ya tenemos habilitados. Hicimos en octubre, en septiembre, tenemos en noviembre, en diciembre, en agosto. Por ahora están planificados hasta diciembre. Cursos más de detalle, con menos gente, yendo a temas más puntuales. Hay cursos... Bueno, hay de NIF, hay de normas argentinas, hay más separados los temas como para que cada uno pueda acomodarse a su propia necesidad. Estas actividades como la de hoy son más masivas, las otras son un poquito más concretas. Va a seguir habiendo en enero, va a seguir habiendo en febrero, en la medida en que haya. Y la verdad no tenemos más músculo ni más salas que las que estamos disponiendo. Y ato esto con una primera pregunta que me gustaría setearla, que dice, suena medio de viejo, pero es así. ¿Cuál es la diferencia práctica en el ajuste con respecto a lo que hacíamos en el siglo XX? Que es verdad, en el siglo pasado. Y acá a mí me gustaría un poco para acomodarnos todos cómo encarar este tema. La profesión con el ajuste por inflación yo veo 3 etapas. Una que terminó en el año 95, donde la mayoría de nosotros nacimos con el ajuste por inflación,
tuvimos que dar exámenes que si no aprobabas el ajuste de inflación no te recibías, lo hacías cotidianamente todos los meses en el trabajo y un buen día se estabilizó la economía y no hubo más ajuste por inflación. Después hubo 2 años de ajuste, el 2002 y el 2003, que ahí salieron de la galera y hubo que ajustar, y ahora arrancamos de vuelta. Hay una pregunta vinculada, bueno, ok, arrancamos ahora, ¿cuándo termina? La experiencia indica que termina cuando termine la inflación, o sea, esta no fue una idea de los contadores. Desgraciadamente la inflación se desmedró y estamos acá. Vinimos los 2 años pasados acompañando de que no llegábamos, y que por suerte no había que hacer el ajuste, llegamos. Bien, la experiencia indica que para salirse, una vez estabilizado, hay que darle un tiempo de que se confirme la estabilización. Entonces yo no digo llegó para quedarse, ojalá, por el bien de la economía del país, que no haya llegado para quedarse, pero le veo un escenario de 3, 4 años tranquilo. Entonces, esta es una inversión para amortizar en 3, 4 años, ¿no? Entonces, la gran diferencia desde lo técnico, lo que hoy vamos a hacer en la reanudación del ajuste, contra lo que hicimos en la reanudación del 2002, es que en el 2002 empezamos a ajustar desde el 2002. Ahora hay que ajustar desde el 2003, no desde el 2018. O sea, el primer año de ajuste va a ser muy distinto a lo que fue el primer año de ajuste del 2002. El resto es igual, ¿eh? Y la gran diferencia a favor nuestro es que los que hacíamos ajuste por inflación antes del 95, lo más sofisticado que teníamos de herramienta para ayudarnos era una calculadora. Ni siquiera estaba el Lotus 123, ni siquiera estaba el Excel, o al final apareció el Excel, ¿eh? O sea, hoy tenemos el hecho de que tengamos una planilla de cálculo, gente, es diferente, es una diferencia apasionante, más todos los sistemas y más todo lo que va avanzando. Entonces, ¿cómo me enfoco frente ante estos temas para encarar esta etapa? Si yo soy un profesional de los que en el 95 venía ajustando, después me olvidé porque dejé, en el 2003 me volví a acordar, lo que tengo que hacer es ayornarme. Hay poquititas cosas, sentarme un poco, hacer memoria. Es como vieron, todos anduvimos en bicicleta, hubo una época en que no anduvimos más en bicicleta, volver a tener la bicicleta, el primer día a lo mejor te caes, qué sé yo, a las 2 horas arrancas. Es lo mismo. La receta de la torta que hace mucho que no hago, me acuerdo y la sigo haciendo, ¿tá? O el partido de fútbol que hace mucho que no jugaba al fútbol, vuelvo, me canso mucho en el primer ejercicio, después arranco. Esa gente no se asusten mucho, no hay muchos cambios. Y aparte tienen la experiencia de que saben qué es lo que es la inflación, cómo afecta la inflación, y el diálogo con el cliente es totalmente distinto. Los que solo arrancaron en el ejercicio del 2002-2003 y los que vienen después del 2002-2003, ahí sí hay que hacer un ejercicio más importante, principalmente entender la preocupación de lo que significa la inflación en la información contable, y por otro lado, aquello que pude haber visto en la facultad, medio como que me contaron que a veces había inflación y había que hacer algo distinto, vamos a tener que estudiarlo, ¿eh? Entonces yo les sugiero, aquellos que no se sientan del todo seguros con estas charlas que son de difusión, básicamente, y de actualización, que busquen aquel otro apoyo adicional en enterarse de los temas de ajuste por inflación según sea su background, ¿no? Donde en algunos casos es más un ayornamiento, en otros va a ver que ponen más las barbas en remojo y empezar a estudiar más de detalle, pero como en general esa va a ser gente más joven, que hace menos que dejó de estudiar con detalle, también le va a costar un poco menos. Y en ese sentido, traten de hacer asociatividad intergeneracional, ¿no? Porque eso también va a ser algo que los va a apoyar en cómo interpretar todo ese tipo de temas. Pero es que está buenísimo, ¿sabes la cantidad de profesionales a veces que entrevisto que por ahí se quedaron sin trabajo, y esto es una manera de meterse de vuelta también? Sin duda. Hacen preguntas vinculadas a qué va a hacer la superintendencia, qué va a hacer el de seguros, qué va a hacer el Banco Central, qué va a hacer la AFIP. Todavía no sabemos. No hay nada emitido concreto. Todas están esperando la promulgación de la ley, que debería ser inminente, y todas de alguna manera están ensayando alguna resolución de arranque.
repito, el escenario que en diciembre no arranquemos, yo lo veo remoto, me puedo equivocar, pero yo hoy lo veo remoto. La voluntad es que esto arranque, que después, frente a circunstancias puntuales, haya algún waiver de demora, de que los vencimientos que tendrían que ser de diciembre en marzo los pasen un poquito para abril. Eso hoy no lo puedo garantizar. Pero sí, no nos quedemos, no esperemos que salga la resolución para meternos, porque esa resolución va a salir y les vamos a ir avisando. Hay un par de preguntas vinculadas a qué hago cuando producto del ajuste me quedo con patrimonio neto negativo. Difícilmente suceda eso, porque lo que es el balance ajustado por inflación va a subir el activo contra el patrimonio neto. El pasivo no sube, excepto que al subir el activo contra el patrimonio neto reconozca un deterioro de los bienes de uso demasiado grande que va mucho más allá de lo que era el balance histórico anterior sin ajustar. Entonces, que el ajuste por inflación me genere patrimonio neto negativo, olvídense. Pero sí, adentro del patrimonio neto, que va a seguir siendo positivo, puede ser que la composición de capital y resultados acumulados no sea del todo lo que se esperaba y que tenga un esquema de pérdidas acumuladas que ahora se exponen. En ese tema es que están trabajándose a nivel de los reguladores las regulaciones de ver qué herramienta pueden ofrecer para que frente a un escenario donde tengo patrimonio de 100 con capital de 10 millones de pesos y resultados negativos de 10 millones de pesos menos 100, cómo trabajar para enjuagar esas circunstancias adentro del patrimonio neto. Circunstancias que desde la norma contable no la puedo manejar, la tiene que manejar el regulador. Entonces yo percibo un escenario donde patrimonio neto negativo no va a haber, sí diferencias importantes en más de una empresa adentro del patrimonio neto y una vocación del regulador de que en el primer año de ajuste haya algo de enjuague para que las utilidades futuras no se vean comprometidas con absorber las pérdidas acumuladas. Pero todavía está en demora. Ese tema para Sí. que no se me pase, porque una de las preguntas está asociada con esto, así no se me pasa y lo pongo como nota al pie de lo que dijo Silvia. Coincido plenamente, el patrimonio, cualquier número multiplicado por un número me da un número más grande, así que el patrimonio tendría que tender a ser más grande que lo que era en términos nominales. Lo que sí tenemos que pensar que aquellas empresas que sobre el patrimonio piensen que por cada peso que aumente el activo no va a calzar con un peso de aumento del patrimonio por el efecto del impuesto diferido, con lo cual va a haber un aumento menos que proporcional el patrimonio que del activo no corriente. Y lo que sí podría ocurrir que las empresas que tengan un activo no corriente depreciable muy grande, si proyectan hacia futuro, puedan ver un escenario de que en 2-3 años, con ese derrotero de mayores gastos, sí puedan llegar a tener para adelante, por los efectos del stock que crea ese ajuste por inflación, una complejidad vinculada con el patrimonio. Ese sería otro tema también para incluir dentro de lo que mencionaba Juan Francisco, de asesorar al cliente, porque en definitiva no es decir al cliente solamente esta es la foto a diciembre del 18, sino decirle, y pensá que la consecuencia es que mañana tus costos de producción van a ser más altos, vas a tener este problema en el margen, etcétera, etcétera. Te lo aviso como parte de un valor agregado que presto en el servicio y que tiene consecuencias en la actividad del cliente. Muchas preguntas vinculadas con actualizaciones del sistema, si sabemos algo de los sistemas que está haciendo. Juan Francisco habló del tema. Yo no tengo cómo hacer que los operadores de sistemas modifiquen las cosas, pero ahí está. No descarto que, de vuelta, creo que tenemos que usar estos conceptos de asociatividad. Si alguien tiene la fórmula de cómo juntarse, los que se sienten más cómodos en manejar macros o lo que fuera, y depende. Puedo resolver una muy pequeña empresa con una muy buena macro de Excel, eso no me va a servir para una empresa más mediana y voy a tener que descansar más en los sistemas. ¿Cuándo se va a subir todo este material al Consejo? En la página nueva, todas estas charlas. Si ustedes siguen, hay dos momentos. Al principio siempre va a haber una noticia vinculada con ajuste por inflación. A partir de esa noticia empieza a haber links a los modelos, a las normas, a lo que fuera. Y al final de la página, donde están los iconos de seguirnos por las redes sociales, y está el de Facebook, el de LinkedIn, en el de YouTube, si aprimen el de YouTube, ahí aparece
toda la biblioteca de temas virtuales de todas estas charlas que están apareciendo. No, ahí está la charla, y en las comisiones académicas de formación profesional, en contabilidad de auditoría, ahí están los materiales. Ahí está la web. Perfecto. Acá arriba de todo ven que dice Facebook, YouTube, apretan ese botón y va. ¿Qué cosa? En general a la semana, yo vi la última, pues yo las doy en clase y a la semana o a los 5 días las suben. Fue la última. Bueno, ok, lo chequeamos, lo chequeamos. Sí, fue la última. Sí, fue la última. Bueno, preguntas muy cortitas sobre NIF. Este permiso de no presentar toda la información ajustada, comparativa, de poder no ajustar hasta el 30 de diciembre y demás, en el ambiente NIF no existe. Yo como Argentina no puedo modificar la norma internacional. Aquellas empresas que están en norma internacional, desde el 1 de julio tendrían que haber hecho el ajuste por inflación. Dato, no nos explayamos acá en temas de NIF, particularmente porque en general la población viene para otro lado. ¿Se van a certificar balances ajustados en el Consejo? Se van a certificar los balances que corresponda certificar y que el profesional certifica. No descarto que eventualmente alguna empresa debe preparar balance ajustado por algo y balance histórico por alguna otra cosa a la misma fecha. Ahí vamos a tener que aclarar muy bien en el informe del auditor qué es lo que estamos certificando. Lo que se certifica no es el balance, lo que se certifica es el informe del auditor y la firma del profesional, no el balance. Y hasta ahí llego con estas cosas. Hay varias preguntas vinculadas con un poco esta sensación de desespero, de ansiedad, de bronca, de que tengo que encarar este tema. Expresiones como si somos conscientes de todo lo que está pasando, si vivimos en un tupper o lo que fuera. La verdad somos conscientes, y porque somos conscientes estamos acá, estamos haciendo todo este esfuerzo, porque somos conscientes de lo que esto iba a representar. Es que defendimos con uñas y dientes no ajustar desde hace 2 años atrás, hasta que la inflación nos superó, y ahora no podemos encontrarnos de nada para evitar ese tema. Creo que frente a una realidad macroeconómica como la que tenemos, hay que enfrentarla y hay que hacerla visible, y mientras los empresarios no tengan esa información ajustada, van a tomar malas decisiones, y me parece que eso tampoco es lo bueno. Seguramente no vamos a hacer todo lo que cada uno de ustedes quisiera o pretendiera, pero sí estamos haciendo todo lo posible, y bienvenida a ideas de poder hacer alguna otra cosa que podamos resolver. Desde ya avanzamos en que durante el verano esto va a seguir constantemente, no se va a parar por las vacaciones de verano ni nada por el estilo, porque estamos frente a una emergencia profesional y así la estamos intentando hacer. Dicho esto, seguimos con las preguntas más técnicas. Bueno, ¿tienen hasta las 5 de la tarde? Porque miren lo que es esta mesa. Bueno, vamos a ir, las traté de clasificar, así que si a alguno no le respondo exactamente la pregunta es porque las agrupé por familia de palabras, de preguntas, porque si no, no terminaba nunca. Primera cuestión, hay muchas preguntas donde me dicen, tengo un activo que la empresa dio de alta en el año 66. ¿Tengo que irme al 66 o me sirve el ajuste del año 2003? Bueno, y hay varias que tienen esta misma índole. Lo que había comentado era, desde un punto de vista técnico puro, el ajuste 2002-2003 no respetó el criterio de apertura que hoy existe, ¿sí? Entonces lo lógico sería, me tendría que ir como máximo a agosto del 95. Pero la resolución 539 lo que me ha dicho es, señores, les doy por válido los ajustes 2002-2003, pueden tomarlos, con lo cual, si está reexpresado a febrero de 2003 o septiembre de 2003, dependiendo, en general en la jurisdicción CABA son todos febrero de 2003, ese sería nuestro piso cuando aplico RT. NIF es otro mundo, pero RT ya está especificado en la resolución 539 y por eso es una dispensa específica para los entes, por eso se lo aclaró, porque si no hubiera dicho eso, desde la óptica de la reanudación actual, ese ajuste 2002-2003 parece como si fuera igual que un ajuste parcial que hay que eliminar.
Entonces se lo aclaró para que ese ajuste, entre comillas, parcial, no tenga que ser eliminado y pueda tomarse como base. Entonces, tranquilos, no van a tener que ir a buscar la escritura del año 66 y convertir los pesos ley o no sé qué moneda existía a pesos actuales. No, utilizan el del 2003 y estamos... Bueno, con eso toda la familia de palabras de qué pasa con ese ajuste, si es válido o no es válido, ¿sí? Hay distintas particularidades, pero espero que después cada uno la adapte, así que ya un grupo de preguntas me las he sacado de encima. Las otras, hay varias preguntas relacionadas con qué ocurre con los bienes de uso totalmente amortizados. A ver, acá me voy a poner un poco técnico. La realidad es que es una contradicción decir que un bien de uso está siendo empleado en las operaciones del ente y que está completamente amortizado, porque eso lo que nos da la pauta es de que el ente no aplicó de manera adecuada el monitoreo del cambio prospectivo en la vida útil del activo. Entonces ahí hay en principio un error de aplicación de un criterio contable, que es que la depreciación tiene que reflejar el patrón de consumo del activo. Entonces, obviamente, un bien completamente depreciado, si está en cero, cero multiplicado por cualquier cosa me va a dar cero. Pero que el problema no es que me va a dar cero, el problema es que hay un problema en la aplicación de un criterio que aún sin ajuste por inflación estaría incorrecto, ¿sí? Con lo cual, eso cada uno tendrá que merituar cómo lo resuelve con el cliente, pero les doy el dato, que es un dato que surge de la norma contable profesional, ¿sí? Ahí ya me saqué un grupo de preguntas vinculadas con bienes de uso en cero. Después, ahora empiezo con las preguntas que son más ping, así de cuestión muy concreta. Me dice, una empresa nace con, en el año, bueno, en algún momento existió una empresa, en el año 2012 se escinde una parte de esa empresa y se crea una nueva. Entonces me dice, en esta nueva empresa, ¿cuál es la fecha de anticuación? ¿La de la fecha de escisión o la de los activos que traía de la escindida? Bueno, acá hay que diferenciar dos escenarios. ¿Por qué? Esto también es muy técnico, después si quieren lo profundizamos en algún otro día o en un pasillo. Cuando uno hace una escisión se puede hacer en un paraguas de lo que se llaman transacciones bajo control común o las que no lo son. Es decir, si yo hago una escisión y los controladores anteriores son los mismos que los actuales, respeto los valores de libros que traigo de la anterior. Si no, aplico los criterios de escisión-fusión de la sección 7 de la RT 18. Entonces, dependiendo del criterio en el que me maneje, si hago bajo control común, entonces ahí tendré que ver cuál es el modelo que utilicé. Pero si es una escisión pura, la fecha de anticuación es la de creación de la nueva sociedad, la que recibe los activos. Porque de hecho se debieron haber recibido por el valor corriente que tenía esa fecha, que a los efectos de la constituida son los aportes en el valor corriente en la fecha en que se creó la escindida, ¿sí? Bien. Me dice, ¿podría dar un ejemplo de impactos cuantitativos que deben incluir las notas cuando opto por... Bueno, no sé quién va a optar por poner los impactos cuantitativos, pero básicamente sería cuantificar en cuánto aumenta el activo, si ajustó respecto a no haber ajustado, cuánto aumenta el patrimonio, cómo queda el pasivo. Algunos podrán decir, bueno, pongo el total, se incrementa en un tanto por ciento, eso lo dirán ustedes, pero mi recomendación es que si van a hacer todo el esfuerzo de ajustar para poner una nota, no tiene mucho sentido. Yo recomiendo ir solo por la nota cualitativa. Y más siendo que es una opción. El que quiera hacerlo lo puede hacer, no hay problema. A ver. Dice, si una empresa, supongamos, tiene que presentar ahora estados contables ante el IGJ no se los acepta ajustados. Tiene que presentarlo ante la FIP todavía no los acepta ajustados. Pero resulta que hay otro usuario que le pide los estados contables. ¿Tengo que preparar para ese otro usuario los estados contables ajustados? Bueno, eso ya queda en la relación entre ese otro usuario y la empresa, porque en principio el estado contable estatutario legal es el que uno presenta ante el regulador, ante las autoridades de control. Después, si la contraparte que me pide ese estado específico, a mí se lo quiero ajustado, y bueno, ya es un acuerdo entre partes y es un informe especial preparado para ese cliente, que fíjense qué particularidad, que el de fines específicos va a cumplir con el criterio general de la norma profesional, mientras que el legal va a apartarse de lo que sería el principio general y estaríamos dentro de la opción del periodo de excepción. Pero es una cuestión que tiene esta situación rara en la que estamos viviendo.
Acá me dicen, ¿qué pasa con una empresa que solamente presta servicios, no tiene bienes de uso, no tiene bienes de cambio y tiene nada más que capital y cuentas de patrimonio? Digo, quiero ese cliente. Digo, no tiene ningún problema. O sea, claro, ajusto el capital y los resultados del ejercicio, los ingresos por servicio. O sea, lo felicito al que tiene ese cliente. Así que va a tener un verano más tranquilo que el resto de los mortales. Eso es lo que le puedo decir. Claro, ese es de los que se puede asociar con otro en su tiempo libre, ¿no? Bueno. Acá me dice, una sociedad está en proceso de liquidación y aparece la necesidad de ajustar por inflación los estados contables. ¿Tengo que ajustarlos? Bueno, en principio a las empresas en liquidación no le aplican los criterios de políticas contables para los negocios que no son en marcha, o sea, que son negocios en marcha. Entonces, ahí hay que guiarse por los criterios de liquidación, que es básicamente una base de venta del activo y una base de cancelación del pasivo actual y de los eventuales. ¿Se entiende? Pero históricamente se presentaban ajustados por inflación Claro. también. Desde el punto de vista de la norma profesional, ese sería el criterio. Ahora después, lo que dirá el regulador sobre la confección concreta del balance de liquidación, habrá que esperar a ver qué dice el regulador al respecto, ¿sí? Pero en principio, en un balance de liquidación, piensen cuál es el objetivo: determinar el líquido producto, que le dice, es decir, lo que voy a terminar distribuyendo entre los accionistas después de vender todo el activo y cancelar todas las deudas, con lo cual lo lógico sería el activo a valor de venta o a valor de realización y el pasivo a valor de cancelación, incluyendo los que surgen del propio proceso de liquidación, no sé, las indemnizaciones de empleados, cualquier juicio que pueda tener por algún eventual incumplimiento de contrato, etcétera, ¿sí? Eso es lo que en principio ocurriría. Pues hay varias que llegaron por mail, ¿sí? Van llegando por mail, por WhatsApp, por varios medios van llegando las preguntas. Acá dice... esta la respondo después porque está vinculada con otra que me han hecho. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el estado de flujo de efectivo del RT41 para entes pequeños y para entes medianos? Básicamente que el pequeño tiene la opción de presentar la versión sintética, es decir, presentar causa de las variaciones de operación en una línea, causa de las variaciones de inversión en una línea, causa de las variaciones de inversión en una línea, variaciones del efectivo, que tiene que coincidir con lo que hago diferencia punta a punta. El ente mediano tiene que ir por todo lo que aplica a cualquier otro ente. Tienen método directo o indirecto cualquiera de los dos, ¿sí? Excepto que sea una entidad sin fin de lucro, que ahí sabemos que solo tiene el directo disponible. Pero en el caso de los entes que no son sin fines de lucro, tiene disponible el directo e indirecto. Pero cuando voy por el método sintético, a los efectos del ente pequeño, da lo mismo decir que es directo o indirecto, porque voy a presentar solamente el renglón del total, ¿sí? Con lo cual el total tendrá que dar lo mismo por directo o por indirecto. Las altas de bienes de uso de ejercicios iniciados el 1 de enero... acá me dice, doy de alta bienes de uso durante el ejercicio 2018. Si no hay ajuste por inflación impositivo y se aplica la indexación para los periodos en los que no hay ajuste que había introducido la ley 27430, ¿eso no me genera diferencias temporarias porque estoy ajustando dentro del mismo año? Bueno, en principio tendría a pensar que igual va a haber diferencias temporarias porque el índice de actualización que se utiliza para la indexación automática es el que surge de la ley de revalúo, que no es el mismo que se utiliza para efectos de el ajuste por inflación, que uno se basa en el IPIM y el otro se basa en el IPC empalmado por el IPIM y toda la historia, ¿sí? Yo tendería a pensar que alguna diferencia se puede generar, pero a lo mejor puede que no. Si la AFIP actualiza la tabla de índices, que desconozco si va a migrar... lo van a empalmar también. Bueno, si empalmara con IPC, en principio la variación interanual dentro del 2018 va a dar igual. Si no, dependerá de si la serie es la misma o no. Adelante. Sí. Sí, acá tengo algunas de... si la AFIP no aceptara la presentación de los estados contables ajustados, el ajuste impositivo es totalmente distinto al ajuste contable. Van por dos caminos distintos. Después hay una, ¿qué pasaría si una compañía tiene subsidiarias en el extranjero cuya moneda funcional... supongo que debe ser la que está en Brasil, el real, y que está en Perú, la moneda peruana, seguramente va a tener que convertir y después ajustar por inflación. Si está bajo IFRS, ahí está la duda si convierto tal cual como está la NIC 21 o también convierto y después ajusto.
Otra pregunta es, ¿qué pasa con los bienes de uso que tengo un revalúo si lo tengo que ajustar desde la fecha de origen del bien de uso? Ahí, como dijo Hernán, puedo aplicar la resolución 539 y ajustar desde el 2003 para llevar al bien de uso ajustado por inflación. Hay una pregunta más que pregunta las señas recibidas por venta de unidad de una empresa constructora, si hay que ajustarla o no hay que ajustarla por inflación. En principio, si es norma local, esto habría que ajustarlo porque fija precios. Si es IFRS, seguramente esto capaz que devenga un interés, con lo cual ya tiene su índice específico de ajuste. Los gastos pagados por adelantado de cuándo hay que ajustarlo, bueno, la fecha que pagué. Y la última es, bueno, cómo segregar los intereses reales o las diferencias de cambio. Acá es o ajusto el préstamo por la tasa de interés y lo comparo por el préstamo ajustado por el índice de precio, a ver cuánto me da la diferencia comparando uno con otro, o hago alguna prueba global, y siempre teniendo en cuenta que la uniformidad está por arriba de la exactitud, con lo cual tomemos un criterio y calculemos la diferencia de cambio real y los intereses reales. Sí. Esta pregunta me resultó, la verdad que me resultó graciosa. Después dicen que no somos creativos. Una empresa que cierra el 31 de diciembre, en relación a la opción de no ajustar al 30 de diciembre, ¿debe ajustar o puede hacer un balance especial al 30 de diciembre? Le doy la mala noticia que el cierre legal, digamos, el cierre legal es el 31 de diciembre, puede hacer todos los balances especiales que quiera o que cambie el estatuto. Sí, hace poco me encontré con un colega acá abajo que estaba muy enojado porque el escribano se había equivocado y le había puesto fecha de cierre 15 de no sé qué mes. Dice, ¿pero a usted le parece? Yo no le quise decir nada, pero bueno. Un comentario último que me parece interesante para aclarar. La pregunta viene de la mano de si cuál es el criterio atrás de semejante cambio cuando hay muchas compañías a las cuales no presentan estado contable más que a la AFIP, y para la AFIP solo va a ser el histórico, que hay SRLs que no le presentan información a la IGJ, un poco por qué hacer el ajuste por inflación para todos. En realidad, el ajuste por inflación se hace para aquellos estados contables que deban tener circulación oficial y hechos de acuerdo con las normas argentinas, que hoy dicen se hacen ajustados por inflación, y tienen que estar de acuerdo también con la norma del regulador. Entonces, si ustedes tienen una SRL que no le debe presentar estado contable a nadie, nadie lo obliga a hacer esto. Por algún motivo se hace ese estado contable. Si ese estado contable se hace para cumplir con algún requerimiento de un banco, bueno, habrá que ver qué pide el banco. Si se hace para, en general, los bancos piden auditoría si hay línea de crédito otorgada. Y ahí soné, aunque sea chiquitita y aunque no se lo presenten a la IGJ. Si el balance solo se presenta a la AFIP, la verdad desconozco cómo reaccionará la AFIP, si va a emitir alguna norma diciendo los balances van a tener que estar hechos de acuerdo con el ajuste por inflación o no. De alguna manera hoy la AFIP dice que esos estados contables que se pegan, que son la base del cálculo impositivo, son estados contables hechos de acuerdo con las normas contables. Bueno, hoy las normas contables dicen esto, que se pueda negociar después con la AFIP ciertas empresas, ¿no? Hacerlo es posible, pero hoy por hoy esto hay que hacerlo en la medida que al empresario alguien le pida ese balance de acuerdo con determinada norma. ¿Se entiende? ¿Los que usan certificación literal? No tiene nada que ver, porque el tema es, la certificación literal hace a la tarea del profesional. La preparación del estado contable hace a quién le llevo ese estado contable, ¿no? Silvia, acá nada más me repito su pregunta porque hay gente que sigue por stream y dicen cuando hacen la pregunta a viva voz no se escucha, por eso la voy a repetir. Dice acá el colega, si no hace el ajuste frente a esos estados contables que les pide algún usuario específico,
qué dice el auditor en el informe si no hay ajuste. Será adverso, seguramente, porque las cifras van a ser muy diferentes. Claro. O también... Sí, por supuesto. Sí, la otra podría ser que usted considere que eso es un informe específico que depende de lo que acordó con la contraparte. O sea, usted siguió el encargo de lo que le pidió su contraparte. Bueno, es un estado contable estatutario, por así decirlo. Pero, ¿sí? pero para hacer eso necesita un regulador Sí, que sí. lo defina, ¿no? Exacto, sí, sí. Por eso. Supongamos que la AFIP dijera, no me interesan los estados contables ajustados por inflación, supongamos que dijeran eso, podría decir que el estado contable sigue siendo histórico y está preparado de acuerdo con las normas que me pidió la AFIP. Se acabó la historia. Sí, eso es algo que pide la gente de impuestos, es decir, si el ajuste por inflación ingresa en el sistema, siempre mantener el sumas y saldos histórico para poder calcular la provisión de impuesto a la ganancia. Ahora después, si quiero ir a un esquema de judicializar la confiscación del ajuste por inflación y demás, voy a tener que hacer el ajuste por inflación. Ujú. No. Acá la replicamos. Acá repito, sí, repito lo que repito lo que está diciendo el colega. El colega está diciendo si el Consejo no puede pedir que se prorrogue la no aplicación hasta que pase el primer semestre del 19, porque con otros cambios que afectan a la matrícula, el primer semestre va a ser un semestre bastante movido y bastante lleno de actividad para el matriculado. Silvia, ¿querés responderle? Si no, yo le respondo. Te repito lo que dije antes. La verdad, nosotros vinimos defendiendo no hacer el ajuste que estaba planteado y otros consejos, inclusive la Federación, insistían mucho que se ajustara desde hace más de 2 años. Percibiendo lo que se venía a partir de esa decisión, es que se trató de demorar lo más que se pueda. Lo que yo entiendo es que va a ser muy difícil en determinado tipo de empresas que esa postergación se materialice. Hoy día hay algunas empresas que además quieren presentar los balances ajustados por inflación porque por algún motivo les beneficia. Me parece que esa es una actividad para desarrollar. No percibo a la CNB, la primera de todas, que no va a querer, y todo lo que le cuelga abajo de la CNB. La IGJ va en ese sentido, Banco, Superintendencia, INAES van todas en ese sentido. En la única que realmente no, los tributaristas están más haciendo esa gestión, si la AFIP, para aquellas empresas que solo a la AFIP le presenten un balance, podrían quedarse con el histórico. Sinceramente lo veo difícil, pero las empresas que aunque no le presenten a nadie, van al Banco Central porque el banco le pide un balance auditado para su carpeta de crédito, van a pedir el ajuste por inflación, ¿no? Lo veo, la verdad, lo veo muy difícil en este momento. Lo veo difícil. Lo que yo sí percibo es que cada vez más nosotros como profesionales tenemos que de alguna manera replantearnos el ejercicio en la asociatividad, ¿no? Juan Francisco lo dijo muy bien. Cada vez es más difícil abarcar solito todo, ¿no? Hay que, porque frente a 2 temas tan concretos, el contable del ajuste y la reforma tributaria o lo que fuera tributariamente, no hay cuerpo que aguante las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Hasta hoy, en un escenario donde lo contable no se movía, yo me seguía actualizando, invirtiendo mucho en modificar mi conocimiento tributario porque el otro estaba calmo. Bueno, ahora cuando se me descompaginan los 2, la cosa hace caos y a lo mejor hay que buscarlo de otra manera. No estoy diciendo que eso es fácil, ni que se pueda hacer, ni que es así, ni que sea magia. Soy consciente de todo eso y la verdad, como dicen, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Bueno, empresas chicas, cálculos más simples, empresas grandes, cálculos más complejos. Me parece que esto es algo transversal y que nos afecta absolutamente a todos. En cursos similares, con entornos de aplicación de NIF y empresas NB, la problemática es exactamente la misma. O sea, nadie se siente que le sobra músculo para encarar este tema. Está. No, por favor.
Lo que sí estamos haciendo desde el Consejo, el mejor esfuerzo es para acompañar a la matrícula con todo este tema que, como ejercemos la profesión, somos conscientes de... El problema suyo es nuestro problema también. Y con aranceles o subvencionados o cero, ¿no? También, porque hay mucha oferta en el mercado de cursos justos por inflación a otros costos, ¿no? ¿Puedo agregar algo un segundo por ahí de asociatividad? Porque a veces parece algo re complicado y digo, yo no conozco a nadie. Yo lo veo además en la profesión, porque yo además soy docente, cada vez es más difícil, no solo contabilidad e impuestos. Después tenemos comercio exterior porque quieren importar, después necesitan el informe de precio de transferencia, un cliente chico, no hablo de clientes gigantes, y después necesitan gente que sepa financiero, digo, tenemos que empezar como, esto en la Comisión de Pequeños Estudios, lo venimos trabajando hace mucho el concepto, tenemos que empezar a conocer a otros colegas. Yo sé que es difícil y es muy difícil trabajar en conjunto con otros colegas, pero es como que llegó el momento, y el Consejo es a veces el espacio. Yo conocía muchos colegas en el Consejo. Las comisiones, o sea, acá estamos hablando de varias comisiones de estudio donde cualquiera puede participar. Vas, te sentás ahí, charlas, conoces otro colega en la comisión de pymes, en la comisión de estudios pequeños y medianos. En las reuniones, eventos que hace el Consejo. Digo, yo sé que es re difícil, pero bueno, por ejemplo, el Consejo es un ámbito para conocer gente. Pero solos es como que la profesión esa unipersonal que existía hace 20 años, como el dentista solo con la secretaria, el contador solo con la secretaria, no va a existir más porque es muy difícil trabajar así. O por lo menos tratar de transmitirles eso. Pero bueno, este es el ámbito como para conocer gente también. Dos últimas y nos vamos. Dos últimas y nos vamos. Hay varias preguntas relacionadas con la reexpresión de los componentes internos del patrimonio, ¿sí? En principio eso forma parte del capítulo que se está trabajando con los reguladores, ¿sí? Lo que uno tendería a pensar es que las reservas de origen legal que se crearon bajo una normativa que estaba vigente, que era la de no ajustar por inflación, quedarán a valor nominal y los ajustes posteriores por la propia dinámica contable se presentarán en una cuenta separada para diferenciarla del saldo que proviene de lo que fue constituido, hasta tanto el regulador diga recompóngase o haga lo que sea con esa diferencia. Después lo que son reservas de carácter estatutario o de carácter facultativo, es una, así como las facultativas, la Asamblea las creó, es una decisión de la Asamblea también decir qué hace con esas reservas. Y después muchas veces hay una confusión entre lo que es reserva y lo que son partidas diferidas en el patrimonio como consecuencia de aplicación de una norma contable. Por ejemplo, el saldo de revaluación no es una reserva técnicamente, sino que es un resultado de tenencia diferido en el patrimonio, ¿sí? Y que surge por una norma contable, no lo inventa el regulador ni una ley, por más que después el regulador me lo apruebe por una disposición. Con lo cual, ahí hay que ir a las normas contables para ver qué es lo que disponen y siempre recordemos que cuando no es posible reconstruir algo para atrás, hay algo en las normas contables que se llama impracticabilidad. La impracticabilidad quiere decir que cuando yo no tengo la información disponible para aplicar algo hacia atrás, tengo que hacerlo recién en el primer ejercicio en el cual esa restricción práctica se me levanta. Entonces, a lo sumo trabajaré con una melange de bases nominales, si digo no tengo forma de reconstruirlo, pero desde el arranque depuraré esos resultados diferidos. Pero estoy simplemente tratando de darles alguna solución práctica frente a estas cuestiones que no son simples y que forman parte del menú de lo que se está discutiendo con los reguladores. Eso son. Bueno, cortamos acá. Seguimos adelante. Gracias por el aguante. Y bueno, sigan estando alerta en la página web, va a haber novedades de todo y los esperamos en el tercer año del ciclo del año que viene. Gracias. Gracias a usted.